La historia se repetirá solo si dejo que ocurra. No perderé ni miraré atrás, ya que aprendí de mis errores. Buenas maníacos, yo soy Chronic y me encanta Pokémon. Hace unas semanas que no traía un nuevo top, y es que, maníacos, hemos estado hasta los topes de vídeos. Por ello te recomiendo suscribirte y dejar tu like, ya que eso me ayuda mucho para seguir con el canal, y además con 600 likes haremos otro top la semana que viene. Muchos somos los amantes de las mega evoluciones, esas que siempre buscamos y adoramos en los juegos. Incluso hice una encuesta entre mega evoluciones y nueva historia, y sí, ganaron las mega evoluciones. Nos da igual la historia si podemos tener a nuestro Mega Charizard X dándolo todo en batalla, eso ha quedado claro. Pero no todos son mega evoluciones, ya que hoy veremos juegos muy interesantes de todo tipo. Nueva historia, región o simplemente cambios importantes dentro de la historia original, por lo que sí, veremos muchas novedades. Pero muchos de estos juegos también los juego por Twitch, así que también puedes seguirme por allí, además de Twitter, Instagram o Facebook, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon. Tienes todas mis redes sociales en la descripción y primer comentario, no te pierdas nada. Y como siempre, si el top recibe mucho apoyo y os gusta, seguiré subiendo más tops todas las semanas. También quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en Twitch y con vuestros comentarios aquí en YouTube, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido, así que ya sabéis, comentad. Y ya sé que sí, vamos a empezar con el top, que solo vais a comentar: ¡madre mía, qué lenta eres, mucho texto! ¡Tops y jarrón de Pokémon con mega evoluciones! Pokémon Delta Emerald es un hack run completo en inglés creado por Sticker. La historia nos lleva a Hoenn, pero lo más importante del juego son las novedades que trae para esta región que muchos ya conocemos. Podremos completar la Pokédex de Hoenn sin tener que realizar intercambios o eventos específicos, por lo que sí, podremos conseguir todos los Pokémon incluidos en Hoenn. Los incluidos son los 807, es decir, tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación con formas Alola incluidas. Además tendremos las mega evoluciones y evoluciones primal incluidas, con Pokémon de todas las generaciones, pero ya es bastante para disfrutar de la aventura. Movimientos y habilidades hasta la séptima generación. Sobre las evoluciones tampoco tienes intercambio, ya que hay objetos específicos para esos Pokémon. También tendremos tipo Hada, además de un sistema de día y noche que nos ayudará a conseguir los distintos Pokémon dependiendo de la hora que sea. Algo que muchos preguntáis es el repartir experiencia, que será estilo Black and White 2. Sobre la historia podremos conseguir Pokémon como en horas, con Pokémon como Kyogre Primal, Groudon Primal y Mega Rayquaza, incorporados en la historia. Otros de los cambios que podremos notar son los diálogos y eventos actualizados a horas. Aunque no cambie mucho la historia, sí que dará un toque novedoso al juego. Pokémon Legends Red es un hack room en inglés completo creado por Romsprit, pero os daré una traducción con los diálogos más importantes en español. Pokémon Legends Red tiene un montón de Pokémon, desde la primera generación hasta la octava generación, con sus gritos reales. Podremos conseguir todos los iniciales, además de sus mega evoluciones, formas Alola, formas Galar y Gigamax. Otras novedades es que tendremos a Greninja Z y el cable Link, además de otros Pokémon sorpresa. Habrá diferencia entre daño físico y especial, además de incluir el tipo Hada. Veremos gráficos nuevos, además de personajes y eventos incluidos en la aventura, con personajes de otras sagas de Pokémon. Se han cambiado los gráficos de exteriores e interiores, además de los personajes que son más estilo Oro Corazón. El juego tiene una mejora de dificultad, por lo que si buscas algo más complicado de lo habitual, es una buena opción. Además con Megas, Gigamax y mucho más incluido para esta versión de estilo Rojo Fuego. Pokémon Omega Rubí XY es un hack room GBA en portugués creado por Gutenberg. El juego en sí está completo, aunque es la misma historia de Rubí, por lo que en ese aspecto no habrá muchas diferencias. Lo más importante va a venir ahora. Para empezar tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, aunque no están todos incluidos. Tendremos una selección de 600 Pokémon disponibles con movimientos hasta la quinta generación. También se han incluido las mega evoluciones en combate, además de ultra bestias, con eventos para capturar diferentes legendarios. Ahora lo importante, tendremos movimientos Z en forma de MT, por lo que podremos enseñárselo a nuestro Pokémon en cualquier momento.
Aunque el juego se basa en Rubí, se han añadido nuevas áreas y eventos que no se encontraban en la historia original, con algunos mapas rediseñados por completo. También hay un aumento de la dificultad y la probabilidad de conseguir Shiny. Los gráficos son estilo Rubí y no hay muchos cambios, aunque sí hay muchos sprites nuevos que harán la experiencia mucho más divertida. Esperemos verlo pronto en español, quién sabe. Pokémon Mega Evolution 2 es un hack room de GBA en inglés terminado y creado por Big Team ID. Creo que este es un poco desconocido, pero que he traído en algún top. Sinceramente, merece mucho la pena. El juego no incluye una nueva historia tal cual, pero lo que sí vamos a tener son otros cambios en la aventura. Vamos a poder capturar los 807 Pokémon, además de conseguir todas las formas Alola y todas las Mega Evoluciones oficiales en combate. Sí, maníacos, toda la Pokédex nacional hasta Galar, que esperemos que con la actualización de Galar tenga próximamente esos Pokémon, aunque habrá que esperar, hasta ahora solo tiene hasta la 7ª generación. El juego también incluye muchos cambios como división entre físico y especial, tipo hada y nuevos ataques desde la 4ª hasta la 5ª generación. También se han actualizado los iconos y sprites de los Pokémon, con cambios en la experiencia al estilo XY. Incluso habrá nuevos objetos, además de menú, ataques por MT y piedras de evolución. El sistema de día y noche es lo que más me ha llamado la atención, que también traerá eventos especiales y Pokémon que solo se podrán ver a diferentes horas del día. Un juego que, además, nos trae portales para conseguir Pokémon mucho más extraños. Pokémon Giratina Strikes Back es un hack room en GBA traducido por Red, creado por Slow. Este es uno de los hack rooms que más me ha gustado, ya que nos introducen en una nueva región, llamada Lunou. Recorreremos la nueva región junto a Eevee, que podrá evolucionar tanto en Espeon como en Umbreon, con la piedra solar o piedra lunar respectivamente, que se podrán comprar en cualquier ciudad de Dralia. Además recibió actualización hace poco, así que más razón para traerlo aquí. Algunos Pokémon van a aprender nuevos movimientos rápidamente, además de que podrás evolucionar a los Pokémon de intercambio con la piedra lunar. Se han incluido 66 Pokémon en la historia, que son únicos en esta región. El hack room incluye 11 gimnasios, además de la opción de poder correr en interiores. Encontraremos una mejora de dificultad, además de nuevos laberintos que seguro te harán jugar durante horas, incluyendo las mega evoluciones. Empezarás la aventura como un chico o chica cuyo padre es dueño de una gran empresa llamada HGO, en la región Lunou. Una mañana tu padre te invita a su oficina y allí recibirás tu primer Pokémon. Ese es el momento en que tú sabes que empieza tu aventura. Pokémon Dark Racing 2 es un hack room en inglés creado por Dark Racing Girl, pero traducido al español por Mr. Maker. El juego está completo, por lo que podremos disfrutar de la aventura en su totalidad sin ningún problema. Lo único que sí que recomiendo es tener el juego también en inglés, ya que puede ocurrir cualquier error y la forma más sencilla es con el juego original. Esto lo recomiendo para todos los hack rooms que juguéis traducidos. Sobre las características tendremos 193 Pokémon disponibles y 193 Digimon. Sí, has escuchado bien, hay Digimon disponibles. Una lucha de Pokémon y Digimon que podría ser alucinante, pues sí, los movimientos han actualizado a la 4ª, 5ª y 6ª generación, más inspirada en el manga y los juegos. Pero también tendremos mega evoluciones en batalla, que eso no falta en este top. El juego continúa la historia después de Dark Racing 1, por lo que es otro juego que creo que también está traducido y podréis jugar si os gustan las sagas de juegos. En Dark Racing tendremos que demostrar que somos un gran maestro Pokémon, evitando que el equipo malvado de turno se vuelva a hacer con la región de Omni. Y eso sí, quiero avisar que Dark Racing 3 está ya, pero para RPG Maker, más no se puede hacer. Os informaré en cuanto pueda jugarlo, que seguramente sea por Twitch, así que estate atento para ver Dark Racing 3. Y bueno, antes de que te vayas, me gustaría que comentaras sobre otros hack rooms o tops que quieras que haga para el canal. Sinceramente, eso es algo que me ayuda muchísimo y a veces os enteréis de todo antes que yo, así que por si acaso dejadlo en los comentarios. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. Además de dejar tu like y seguirme por el resto de redes sociales, que eso siempre ayuda. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, y con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal,
que parece que no, pero ayuda muchísimo, sobre todo ahora que tenemos nuevos emotes para que puedas comentar con ellos, usarlos y disfrutarlo, que para eso están. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes o tops. Y eso sí, un link en todo el medio para que vayas directamente a la info de cada juego. Y ya sí que sí, os dejo y os veo en el siguiente. ¡Un saludo!